Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de los transfemicidios en México. En Batallas por la Equidad nos acercaremos al grupo intercultural Transgrediendo y en Cultura con Género conoceremos acerca del artista Mare Advertencia Lírica. En México, el pasado 5 de enero, entró en vigor una ley de amnistía en el Estado de México que garantiza que alrededor de 19,000 mujeres queden en libertad por delitos no graves. Para la aplicación de esta amnistía, solo falta que la legislatura del Estado de México integre una comisión especial para que se atiendan todos los casos. Entre las personas que podrían quedar en libertad están las mujeres que cumplen condena por delitos de aborto y médicos que fueron detenidos por la misma causa. Asimismo, aplicará para parteras o personas que hayan auxiliado en la interrupción de un embarazo. En este caso, esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, ¿sí?, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó y los delitos por los que son acusados pues no son graves, no son delitos de sangre, de violencia. Miles de mujeres en México se encuentran privadas de libertad luego de haber interrumpido embarazos de manera clandestina, al igual que médicos, parteras, comadronas que están tras las rejas por el mismo delito. Gracias a esta ley, también serán liberadas a las mujeres acusadas y con sentencias por exceso de legítima defensa de su integridad o la de sus hijos. Desde el 1 de enero en Corea del Sur es legal el aborto, luego que se aprobara la reforma a la ley por el Tribunal Constitucional, poniendo fin a la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. Así, el país asiático deja de ser una excepción entre las sociedades desarrolladas que aún criminalizan el aborto y permitirá que las mujeres puedan ser atendidas en hospitales sin ser criminalizadas. 낙태죄 조항은 여성의 인권에 비춰봤을 때 유연성이 굉장히 높은 조항이라는 것을 확인한 것입니다. 앞으로 국회에서 이러한 헌법재판소의 결정을 존중하여 여성의 인권에 부합하는 그리고 부합하는 최선의 입법을 하게 되길 기대합니다. A partir de esta ley, se permitirá la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, incesto o amenaza para la salud de la madre. El gobierno surcoreano presentó en octubre un proyecto de ley para autorizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del embarazo. En Venezuela, organizaciones feministas denunciaron la detención de Vanessa Rosales, una docente que asistió en la interrupción de un embarazo a una niña de 13 años víctima de agresión sexual. Las colectivas denunciaron vía redes el proceso irregular y en respuesta, el Estado venezolano dictó medida sustitutiva de libertad para la activista de derechos sexuales y reproductivos, quien seguirá el proceso judicial desde su casa. Asimismo, se dio orden de captura contra el agresor sexual de la niña, quien ya se encuentra detenido. Para presionar, las feministas familiares y amigos de Rosales realizaron un tuitazo el pasado 8 de enero que fue convocado por organizaciones feministas. Para ello utilizaron la etiqueta Justicia para Vanessa, fin de la injusticia patriarcal y Todas somos Vanessa, que en pocas horas llegó al primer lugar en las tendencias de las redes sociales. La acción permitió que se abriera el debate en las plataformas web sobre la despenalización del aborto y los protocolos utilizados para atender estos casos en el país suramericano. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo a medios de comunicación que se haría una consulta popular al respecto. En Venezuela el aborto es ilegal. El Código Penal vigente, que data de 1897, tipifica el aborto como un delito y lo permite solo cuando la gestante corre riesgo de muerte.
lo que ha generado que organizaciones feministas y de mujeres asuman la tarea de informar y acompañar a quienes quieren hacerse abortos seguros, pero esta importante labor no obedece a protocolos oficiales, lo que pone en evidencia la necesidad de un marco legal que legisle sobre la materia. Te propongo ahora conocer algunos datos sobre los transfeminicidios en América Latina. De acuerdo al Observatorio de Personas Trans Asesinadas, en Latinoamérica entre 2019 y 2020 se contabilizaron 356 transfeminicidios. Los países con mayores registros son Brasil con 139 casos en este periodo, México con 110, Colombia con 32 y Venezuela con 4 casos registrados, siendo Brasil el país más violento del mundo para las personas trans. De acuerdo al observatorio, la región latinoamericana es la que más transfeminicidios registra a nivel global. En contraparte, los países con menos casos son Costa Rica y Nicaragua, con un caso cada uno. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de ese accionar violento e intolerante del patriarcado contra las mujeres trans que las lleva a la muerte. Transfeminicidios es una categoría que no se encuentra tipificada en la mayoría de legislaciones del mundo. La categoría crimen de odio caracteriza la violencia contra las personas LGBTIQ. Este término se utilizó en los 90s en los Estados Unidos, cuando se emitió la Ley de Estadísticas de Crímenes de Odio. Algunos países como Uruguay han establecido este concepto jurídico basado en la orientación e identidad sexual. Identificarte como persona trans, desde ese momento empieza una problemática, ¿no? Empieza la discriminación con tu familia, empieza la exclusión, empezamos a recibir violencia, ¿no? Violencia por parte de la sociedad, institucionalmente también, invisibilidad, ¿no? Y también violencia a la identidad. 26 amigas ha enterrado Kenya Cuevas en los últimos 4 años. Desde 2016, la activista en defensa de los derechos de las mujeres transexuales ha sido testigo del aumento de los transfemicidios que ocurren en México y que ahora, en la nueva normalidad, teme que al no contar con protección por parte del Estado, continúe el aumento de asesinatos en contra de esta comunidad. En México, pues sí, el ser trans es tener resistencia, ser guerrera, luchadora, sobreviviente, porque no nomás te afectan en esa parte. También te afectan en el tema de seguridad, ¿no? La criminalización que se ejerce hacia las personas trans, la violencia por parte de las autoridades de procuración de justicia. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT de México, en 2020 se registraron 18 transfeminicidios, de un total de 46 asesinatos catalogados como crímenes de odio por orientación sexual. Un panorama que preocupa a los activistas del país y en el que conjugan varios factores, entre ellos la naturalización de la violencia, la degradación de la violencia machista, la homofobia, ejemplificada en altas cifras en los feminicidios y transfeminicidios. Otra de las características que podemos distinguir muy bien del machismo contemporáneo y específicamente en México es ese machismo que es impune, ¿no? Que a pesar de que cualquier cosa sea dicha, a pesar de que cualquier cosa sea hecha de manera atroz, ¿no? Un despliegue de violencia absoluta contra cuerpos, contra personas, contra comunidades, ¿no? Estoy hablando no solamente del machismo ejercido individualmente, sino también institucionalmente sobre ciertas comunidades que se les niegan ciertos derechos o que se les retiran ciertos derechos a partir de una ideología, y aquí la palabra ideología la estoy utilizando en el sentido gramsciano, no como denostativo, sino como el ejercicio de la discusión y del poder del sistema de discurso hegemónico, digamos, el discurso institucional que utiliza su aparato de legitimación para, pues por un lado, reivindicar ciertas prácticas culturales asociadas a la violencia y al machismo.
Visibilizar los transfeminicidios por identidad de género como crímenes de odio o como feminicidios es invisibilizar características específicas alrededor de la vida de las mujeres trans y diluir la gravedad de los asesinatos, la misoginia, la transfobia y el ensañamiento sobre los cuerpos de las mujeres trans. La tipificación de este delito obligará a los estados a adecuar sus legislaciones internas, así como los instrumentos internacionales y el incremento de muertes de mujeres trans y la crueldad con que se producen. Es reconocer sus raíces, es decir, el odio, la misoginia, las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres y los altos índices de impunidad. Ahorita en la pandemia se han visto vulnerables, ha habido transfeminicidios dentro de la pandemia. Después viene la criminalización y la discriminación por el COVID, porque eso todavía no se hace llegar, pero ya está empezando. Así como en los 80s lo vivimos con el VIH, que también cobró la vida de muchas personas y que también la desinformación mató y que también la falta de atención del gobierno mató, porque a pesar de que todos regresemos a la nueva normalidad, sabemos que el miedo va a generarse todavía. El promedio de vida de las mujeres trans en América Latina se encuentra entre los 35 y 41 años, a diferencia de la expectativa de vida general de la región, que es de 75 años. Según estudios de la Red LAC Trans, en junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud retiró oficialmente a la identidad trans de la clasificación como enfermedad mental y actualmente se la considera una incongruencia de género. Desde Naciones Unidas se ha advertido que tratar a las personas trans como unas personas enfermas es una de las principales causas de las violaciones a los derechos humanos a que se enfrentan estas personas. Pues este proyecto era para armarlo mejor, ¿no? Ahorita lo estoy armando en Express y al mismo tiempo de la chamba, ¿no? Entonces ha sido como también la sociedad civil se ha sumado, muchos colectivos se han sumado a qué necesitan, qué puedo apoyar, yo coopero con tanto, yo les aporto tanto, yo les llevo esto. Entonces, pues sí hemos visto buena respuesta de la sociedad civil y de la sociedad, de las personas que son aliadas a la lucha. Pero a pesar de las circunstancias difíciles, producto del COVID-19, también han surgido experiencias de trabajo colectivo en diferentes países. México es uno de ellos, país en que la organización de las personas trans se consolida en la lucha por sus derechos y la visibilidad ante una sociedad que las margina y discrimina. Lo hacemos limpio, sano, esa es mi satisfacción, la verdad. Y más que nada que le digo, que ayudamos. La iniciativa fue pensando en nosotras, porque nadie se acuerda de nosotras. Si te imaginas, si cuando no estaba el COVID-19 nadie se acuerda de nosotras, pues ahora que existe se acuerdan menos. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, vendedores ambulantes, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres cisgéneros, hombres también. Los transfemicidios y feminicidios son el resultado de un profundo desarrollo desigual provocado por el actual sistema económico neoliberal, el cual agrava el sistema del poder global, incentivando una acumulación legal e ilegal en diferentes ámbitos políticos y económicos. Las violencias sistemáticas se enriquecen en un contexto de discriminación y de exclusión, donde las mujeres son el centro de diversas formas de violencia. Donde hay pobreza, las mujeres son pobres, pero las mujeres trans lo son aún mucho más. ¿Cuáles son las características contemporáneas? Digamos, no tiene las mismas características el machismo ni el sexismo, ¿no? Ahora hay un sexismo light que de alguna manera se oculta a través de formas culturales del folclore digital, a través del anonimato, pero también a través del folclore tradicional, a través de las bromas, de la picaresca, ¿no? De la legitimación del racismo, del machismo, del sexismo, de la homofobia y de una serie de prejuicios y estereotipos culturales que alimentan esta violencia contra ciertas comunidades, pero podríamos resumir que el machismo contemporáneo mexicano, por un lado, está esos machos de baja intensidad que siguen reproduciendo, riendo las bromas del sexismo cotidiano, digamos, pero está por otro lado un machismo mucho más recalcitrante que yo identifico como necropolítico o una masculinidad necropolítica o necromasculinidad que se empodera a través del ejercicio de la violencia, no solo de baja intensidad, sino de alta intensidad y cada vez más grande, más alta y más espectacular.
No se puede ocultar que la gravedad de los transfeminicidios en México y América Latina registra cifras alarmantes en comparación con otras regiones del mundo. Es necesario que los gobiernos dejen de invisibilizar los transfeminicidios, así como los graves daños que estos conllevan a la sociedad en su conjunto. El odio y la violencia contra las personas por su orientación e identidad sexual tienen su máxima expresión en el asesinato y en el crimen. Aunque pareciera que es una problemática de otra época, no, es muy actual. Te propongo hacer una pausa y enseguida regresamos. Hoy en Batallas por la Equidad te mostraremos el trabajo del colectivo intercultural Transgrediendo, reconocido como un movimiento bilingüe que defiende y promociona los derechos de las personas trans. Transgrediendo es un colectivo que se encarga de ayudar a más de 360 miembros de la comunidad trans y personas con identidades de género diversas de 19 países originarios de América Latina y el Caribe y de otras partes del mundo. Esta población recibe servicios como vivienda, salud, servicios de inmigración, educación, cambio de nombre y marcador de género. Son inmigrantes y viven en los Estados Unidos. Queríamos compartir un poco de las cosas nuevas que se nos vienen este año, aunque muchas de nosotros ya hemos hablado de esto, pues el colectivo ha crecido y seguiremos creciendo. La idea es poder brindar un servicio de calidad para nuestra comunidad, desde las personas trans para las personas trans, género no binario, y para aquellas personas que necesiten apoyo, ¿no? Y pues para tener todos estos servicios tenemos que crecer como organización y tener una estructura que sea de calidad para nuestra comunidad. Y pues este año, gracias al apoyo de personas maravillosas, hemos logrado poder crecer. El colectivo está conformado por activistas de los derechos sexuales del colectivo LGBTIQ, quienes han sumado voluntades y cooperado para brindar, ayudar y defender los derechos de una comunidad discriminada y excluida por su orientación sexual y su origen. Pues este año tampoco fue la excepción. Hicimos, a pesar de la pandemia, pues hicimos una recordación y una reflexión al mundo, a nuestros barrios, a la gente, de que aún con COVID sin él, se nos sigue asesinando, como lo decía, por nuestras identidades de género, por ser una mujer trans negra, por ser una mujer latina, por ser simplemente una persona trans que busca vivir en libertad y que se respeten sus identidades. Pues este año consecutivamente hemos estado haciendo el Trans Day of Remember en Queens, el Día de Recordación Trans, donde exponemos al mundo y a la sociedad y a nuestros barrios cómo se sigue atentando contra nuestras vidas, ¿no? Este año los casos de crímenes de odio han aumentado tanto que nos ha dejado mucha tristeza. Tiempo para hacer un repaso por lo que ha acontecido en las multiplataformas web. Esta semana en la red social Twitter, Juan Palancarte publicó en su usuario @JuanPalancarte un mensaje en apoyo a las candidaturas LGBTIQ establecida por el Tribunal Electoral de México. Que no haya dudas, habrá cuotas LGBTI en todas las candidaturas, diputados federales y locales, presidentes municipales y regidores en todo México, dice el post acompañado de una fotografía. En la misma red social, el usuario Pablo de Luca, desde Argentina, se suma a la campaña pública No dejes a nadie atrás con el siguiente mensaje. Las personas LGBTI con discapacidad son especialmente vulnerables a la discriminación en el empleo. Y en Colombia, el Grupo de Acción y Apoyo Trans, en su usuario Fundación GAT, lamentó la muerte de su directora con el siguiente post. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestra directora Laura Weinstein. Gracias por cada momento que nos permitiste construir en colectivo. Que en paz descanse. Hoy en Cultura con Género estaremos conociendo acerca de Mare, Advertencia Lírica, una artista musical que defiende los derechos de las mujeres en México. Conozcamos sobre su historia.
Estamos inmersos dentro de una cultura hegemónica que nos dice cómo pensar, vestirnos, comportarnos y relacionarnos con los demás. Pero en un país tan diverso como México, donde 25 millones de personas se reconocen como indígenas y 7.382.000 son hablantes de alguna lengua indígena, imponer una sola visión de vida, como la correcta, trae como consecuencia que pueblos enteros vivan en la periferia, es decir, excluidos. Hola, yo soy Marea Advertencia Lírica, soy rapera, feminista, migrante, zapoteca, mujer nacida en Oaxaca. Tengo 15 años dedicada al rap. Vengo de un territorio que tiene una efervescencia social histórica, un territorio donde habitan muchos pueblos originarios con un proceso de resistencia pues desde la colonia, donde también ha habido organizaciones populares en diferentes momentos de la historia. Y en ese proceso me topé hace algunos años con el tema de las leyes pro vida en México, que hubo un gobierno que tuvo estas ideas tan conservadoras de volver a criminalizar las decisiones de las mujeres, porque si bien yo en mi historia particular he tenido el acceso a mucha información, he tenido justo como me he desarrollado en un contexto que me ha permitido poder crecer, a pesar justo como de la cuestión de violencia, de la cuestión de migración, de la cuestión social que existe en el territorio, de marginación también del lugar donde yo vivo. A pesar de que yo me consideraba una persona sumamente libre, con un montón de posibilidades, existía esto que nos quería controlar igual. O sea, para mí el tema como con la interrupción del embarazo no es si lo harías o no, sino es por qué no puedo decidir yo. Para Marea Advertencia Lírica, cantante y compositora zapoteca, quien ha vivido de cerca procesos de desplazamiento y sectorización en los barrios bravos de su ciudad natal, Oaxaca, el arte, la pintura, la literatura y por supuesto la música, genera mensajes disidentes y busca crear imaginarios distintos para actuar de manera diferente a como tradicionalmente se ha enseñado. Aunque la rapera reconoce también que una canción en sí misma no necesariamente va a generar una transformación, el papel de sus canciones busca generar y fortalecer un imaginario diferente al que siempre se nos ha enseñado. Lo que para mí tiene el hip hop y particularmente el rap, que te permite una libertad creativa, de poder hablar desde el contexto que tú estás, del poder hablar desde la historia que tú conoces y también de generar estos documentos históricos que representen el momento en que vivimos. Además de la música, una de las actividades de esta rapera es dictar talleres de reflexión feminista, acompañamiento para víctimas de violencia y educación sexual, además de colaborar en proyectos como La Escuela para debatir sobre temas como la libertad de las mujeres en la ciudad de Oaxaca. También realiza colaboraciones con proyectos independientes como la Escuela de Derechos Humanos para Jóvenes de Oaxaca y el Encuentro de Mujeres en Resistencia. Sobrepoblación, gobierno, que se vayan al infierno, desigualdad, violencia. En nuestra sociedad ya no hay conciencia. Y así llegamos al final. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Esto se llama Incómoda, o mi manifiesto feminista. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos pintan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, que es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional, mi discurso radical.